Bueno, varias cosas porque hay varios compañeros y compañeras nuevos. Es la primera vez que están en la clase. Eh, bueno, bienvenidos. Em, para que sepan, bueno, el curso está embebido en mediación virtual. Ahí están las lecturas que están asignadas ah, para el curso. Todavía hoy, como la U tiene este sistema raro de matrícula de inclusión, ampliación, penales, dobles penales, tercera división, todo eso. Entonces todavía vamos a estar recibiendo gente, creo que hasta agosto. Pero bueno, la clase anterior está semi-grabada porque hubo problemas con la grabación. También hay un audio ahí que pueden escuchar sobre lo que estábamos discutiendo hoy. Están las lecturas y el programa. Bueno, hoy lo que o lo que yo tenía pensado hacer era continuar eh, con la discusión de los términos, ¿verdad? Que habíamos empezado la clase anterior y que también están como desarrollados en el audio sobre los problemas, sobre los conceptos fundamentales, ¿verdad? Entonces, santo que- y si nos da chance, veríamos la primera lectura de Gallardo. Ok, entonces, ok, la palabra esta, socialismo, panorama del socialismo contemporáneo, qué significa, qué significa en la tradición marxista y eso, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho varias cosas como que hay que aclarar, porque siempre eso es como producto de confusiones, ¿verdad? Eh, hay tres términos que vale la pena siempre distinguir, ¿verdad? Un primer término que es comunismo, otro segundo término que es socialismo y otro tercer término que es dictadura del proletariado. Son tres términos distintos, ¿verdad? Que son conceptuales y que están anclados en la tradición de la herencia marxista. Pues. El socialismo moderno está vinculado a la herencia de Marx, ¿verdad? De Marx y de Engels, que son los fundadores de la tradición moderna del socialismo. No quiere decir que sea la única tradición que hay, pero es la tradición moderna del socialismo. Y el término comunismo eh, normalmente está asociado a dos ideas centrales. Communauté, que quiere decir la propiedad común de las cosas, ¿verdad? Entonces, comunismo en un primer sentido está asociado a la idea de aquello que hay en común, la idea de lo común, ¿verdad? Eh, que no es una idea que Marx inventó, ¿verdad? Sino que decíamos en la clase anterior, si hay dos ideas políticas que son muy antiguas en la historia de la humanidad, es la democracia y el comunismo. Son dos de las ideas más antiguas que hay en la historia de la humanidad. Y además la idea de la común o la comuna, que quiere decir el gobierno autónomo, ¿verdad? Eh, entonces, de esas dos ideas viene la idea del comunismo. En Francia, donde Marx se vuelve comunista, pero Marx no siempre fue comunista,
es una de las primeras cosas. Marx originalmente es un filósofo, un estudiante de filosofía, muy impactado por las ideas de Hegel, que es como una especie de, era la filosofía dominante de ese periodo en Alemania, ¿verdad? Y a partir de una cosa azarosa, que es que tiene que trabajar y le toca, y él es director de un diario de la Gaceta Renana, le toca escribir 2 artículos que son muy importantes en su evolución intelectual. Uno que se llama sobre los ladrones de leña, que es una ley que instaura el gobierno de Prusia, que considera delito recoger leña caída de los bosques. Y por lo tanto, quien recoge leña caída de los bosques es un ladrón de leña. Una cosa sobre los campesinos en Mosela, una provincia vitícola alemana, ¿verdad? Sobre esa idea, él va a empezar a cambiar sus opiniones por la influencia de Engels, que son su compañero, su amigo de toda la vida. Van a empezar a preocuparse por los problemas materiales, dice, ¿verdad? De ahí los va a llevar a París. En París se van a volver comunistas. Y ahí hay una distinción entre lo que en ese periodo se le llamaba el socialismo y el comunismo, que era la forma en la que los obreros se referían a su proyecto, ¿verdad? Entonces esa es la otra cosa que desde muy temprano habría que tener claro, que es el marxismo es un proyecto que aparece anclado, o digamos la tradición socialista aparece anclada en la referencia a una clase social específica, que es el proletariado moderno, ¿verdad? La clase trabajadora moderna. Y se concibe a sí mismo como la expresión teórica de un movimiento real, ¿verdad? Que es el movimiento obrero moderno. Eso es medio raro para la historia de la filosofía, porque nosotros normalmente en la facultad lo que estudiamos es la historia del pensamiento de Descartes, o la historia del pensamiento de Kierkegaard, o la historia del pensamiento de Platón, ¿verdad? Y son autores, ¿verdad? Pero el marxismo es la historia de un movimiento social, el pensamiento de un movimiento social, entonces es diferente, ¿verdad? Y ¿cuál es la definición de, habíamos dicho, bueno, y tal vez podemos irlo viendo más adelante, aquí sería una primera definición epigramática, ¿verdad? De lo que el comunismo es. Comunismo es una nueva sociedad y Marx la define como una forma social sin explotación ni dominación, donde los productores libremente asociados, sin la violencia del Estado, deciden qué, cómo, cuándo y para qué producir y consumir. Según Marx, en la sociedad comunista del futuro, cada individuo será completamente libre y deberá entregar a la sociedad todo lo que sus capacidades le permitan. A cambio, obtendrá lo que necesita. ¿Verdad? Es una definición epigramática. Aquí vamos a ver otros fragmentos donde Marx hace la definición. Aquí hay una cosa que es interesante, tal vez en la primera explicación, que es contrariamente, bueno, yo les había dicho que íbamos a tener varias dificultades que hay que intentar atravesar para que este curso se entienda. ¿Cuáles son esas dificultades que hay que intentar atravesar para que este curso se entienda? Uno, que en el caso de, bueno, primero que es panorámico, no vamos a ver nada a profundidad, sino que vamos a ver un panorama, ¿verdad? Que el marxismo no es el pensamiento de un individuo, ¿verdad? No es, de hecho, hay una polémica sobre si es una filosofía o no, ¿verdad? Pero eso no lo veremos en este curso para
para averiguar ese acertijo, tienen que llevar Introducción al Marxismo como Filosofía, que no sé cuándo lo daré, cuando los dioses del presupuesto lo van a permitir. Pero hay una polémica sobre si es una filosofía o no. No les voy a contar por qué. Bueno, es en primer término el pensamiento, la teoría de un movimiento, el movimiento comunista, no es la obra de un autor, ¿verdad? Además, está la dificultad de que es un pensamiento que se desarrolla sobre la base de las contradicciones, ¿verdad? Es un pensamiento donde la lucha, la agonalidad es central en todo el pensamiento. Entonces, la mayoría de la historia del marxismo es la historia de las polémicas, de polémicas políticas, polémicas filosóficas, ¿verdad? Cornelius Castoriadis hablaba de que el marxismo es una especie de tradición partisana de la filosofía, que comparte junto con el platonismo, por cierto, junto con el freudismo, con la tradición de Freud, junto con el nietzscheanismo, ¿verdad? Que es un pensamiento que obliga a tomar partido siempre. Es decir, no se puede ser neutral. Y la tercera cosa que es muy difícil es que nosotros vivimos en probablemente uno de los países más anticomunistas de la historia del cosmos, ¿verdad? Es decir, si hay extraterrestres en Alpha Centauri, probablemente son menos anticomunistas que los costarricenses. Entonces es muy difícil, digamos, como poder, porque somos lo que somos producto de nuestra historia, de nuestra cultura. No es como que uno no se puede quitar la sueta, ¿no?, de la historia personal y ir a los textos mismos, ¿verdad? Entonces, bueno, cargamos con esa mochila. Entonces, hay mucho ruido ideológico siempre cuando uno se acerca al problema. Eh, ya. Eh, Entonces, por ejemplo, esa primera cosa que ya había advertido, pero siempre la vuelvo a advertir, por ejemplo, términos como Estado comunista, ¿verdad? Como que es típico así del diario La Nación, ¿verdad? Bueno, el gobierno comunista de Daniel Ortega, ¿verdad? Eso es un oxímoron, ¿verdad? Es decir, es como decir pelota cuadrada, ¿verdad? Como la pelota cuadrada de Kiko. Porque si hay Estado, no hay comunismo, ¿verdad? Es la primera definición. El comunismo es una sociedad sin Estado, sin mercado, sin clases sociales y sin dinero, ¿verdad? Es decir, si hay dinero, si hay clases sociales, si hay Estado y si hay mercado, no hay comunismo, ¿verdad? Esa es la definición técnica de Marx, ¿verdad? Algunos dirán, profe, pero en la Constitución de la Unión Soviética dice que eso es un Estado comunista. Sí, pero no tiene nada que ver con Marx, eso tiene que ver con la historia de la Unión Soviética, ¿verdad? Que luego veremos. Y luego veremos por qué. Pero digamos, para usar el término marxista, eso es una ideología. Entonces, usando los términos clásicos de Marx, que somos los que vamos a usar en el curso, no ha habido comunismo, porque no conocemos sociedades modernas sin Estado, sin mercado, sin dinero y sin clases sociales. No han existido, ¿verdad? Han existido sociedades sin Estado, sin mercado, sin dinero y sin clases sociales antes de la civilización. Y Marx tiene un término para eso que es, bueno, no Marx, Engels, es el que escribió sobre eso. Y Engels le llama a eso el comunismo primitivo. Tengo un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es posterior, ¿verdad? Digamos, sociedades modernas no han habido, porque la Unión Soviética, Cuba, China, Nicaragua, digamos, todos tienen Estado, mercado, clases sociales y dinero, ¿verdad? Lo que sí hay
más polémica es sobre el socialismo, ¿verdad? Entonces tal vez vamos viendo esas definiciones aquí. Estos textos son textos, estos, digamos, el curso no es un curso de introducción al pensamiento de Marx, obviamente, para eso hay otros cursos, pero por el peso que tiene la tradición marxista en el socialismo contemporáneo, hay que tener como claro hola, ella es Alicia y es parte del paisaje de los cursos, porque ella vivía aquí y la universidad se metió en su casa, entonces viene cada rato. Entonces, por el peso que tiene la tradición marxista en la tradición socialista contemporánea, pues hay que tener alguna claridad, digamos, de qué trata, ¿verdad? Curiosamente, y esto es muy interesante, en contra de lo que uno cree, así como en contra de lo que uno cree cuando dicen el Estado comunista, ¿verdad? Marx escribió muy poco sobre el comunismo. Es decir, tenemos muy pocas indicaciones sobre lo que el comunismo es en el pensamiento de Marx. De hecho, uno junta todas las frases y, no sé, junta, qué sé yo, 8 páginas, ¿verdad? De todo lo que escribió Marx. El, o tal vez menos. Y las principales obras de Marx, las obras más conocidas de Marx, por ejemplo, El Capital, es sobre todo la crítica de la economía política, el grueso de la inteligencia de Marx y de sus investigaciones se concentraron en intentar descifrar cuál era la clave del funcionamiento de la sociedad capitalista moderna, ¿verdad? Y eso es una de las cosas distintivas de la tradición marxista, ¿verdad? Y tiene que ver con esta idea, digamos, del socialismo científico. Y Marx sobre todo escribió eso, digamos, el Capital es, del título literal del texto es Capital, crítica de la economía política, es decir, es un establecimiento de los límites y de las posibilidades que tiene la sociedad capitalista moderna, ¿verdad? Esa es la idea. Pero en realidad escribió poco sobre lo que el comunismo es, ¿verdad? Eso tiene que ver con eso es una diferencia con una tradición que se llama la tradición del socialismo utópico. Tal vez en otra ocasión, si los dioses del presupuesto lo permiten, ustedes pueden llevar un curso que se llama Seminario de Pensamiento Utópico de Estética y Política, que es un curso que también yo dicto en la facultad. Y ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver que a diferencia, o sea, porque Marx casi no escribe sobre eso, ya para ver si explico mejor. La tradición anterior a Marx, ¿verdad? Porque la tradición, digamos, existe desde muy temprano en la historia de la humanidad una corriente política, de hecho Alain Badiou dice que es la principal idea política de la historia de la filosofía, ¿verdad? Existe una larga tradición de autores muy noble y muy importante en la historia de la filosofía que defiende la superioridad de la propiedad común sobre la propiedad privada. Larga tradición, muy larga tradición, ¿verdad? En esa tradición está desde el pensamiento mítico, ¿verdad? Por ejemplo, Ovidio, la idea de la edad de oro de Ovidio, ¿verdad? Está en Platón, ¿verdad? Que es un defensor de la propiedad común por ejemplo, de los hijos, ¿verdad? Está en la República. Está en el cristianismo primitivo, en las primeras formas
del cristianismo cristiano, ¿verdad? Que si a alguno les interesa eso, hay un libro de un marxista alemán que se llama Karl Kautsky. El libro se llama Orígenes y Fundamentos del Cristianismo. Es uno de los libros más interesantes que yo he leído sobre los orígenes del cristianismo. Y yo no sé si ustedes sabían, porque bueno, es que eh, no sé cómo celebran ustedes las Navidades en sus casas, ¿verdad? Pero tal vez algunos de ustedes han visto que algunos de los papás en Navidad dejan la puerta abierta, ¿verdad? Mi mamá, por ejemplo, hacía eso, ¿verdad? Y mi padre hacía eso también. Porque la idea es que en Navidad usted tiene que dejar la puerta abierta porque cualquiera que entre puede ir a la celebración. Esa es la idea, ¿verdad? Eh, y en la idea de la Nochebuena, ¿verdad? Uno, lo que se entiende es que la Nochebuena es como la noche donde se comparte comida, pues, ¿verdad? Esa es la idea, mucha comida, con mucha gente que no es solo tu familia, ¿verdad? Ese es un eco muy leve de una tradición cristiana original, porque en el cristianismo original, en las primeras formas del cristianismo, las comunidades cristianas estaban obligadas a compartir la cena entre ellos, a compartir el pan entre ellos, ¿verdad? Entonces, a compartir con cualquiera que fuera cristiano, ¿verdad? Hay una peli que si tienen chance de verla, véanla, porque eso es bastante expresivo y es como muy útil en la carrera, que se llama Ágora, de Amenábar, que es la vida de Hipatia de Alejandría, que es una película lindísima además. Y bueno, y además sale Raquel Weisz, que es una razón suficiente para ver una película. Este, pero además, bueno, la historia de Hipatia de Alejandría, dirigida por Amenábar, que es un señor director, ¿verdad? Y hay una parte donde hay una conversión, digamos, hay un esclavo pagano que se transforma al cristianismo y el otro cristiano le arrebata el pan que le llevaba a su señor, ¿verdad? Porque es un esclavo, y se lo da a otro cristiano. Es una escena como que no se entiende muy bien por qué hace eso y por qué el otro no se defiende. Este, y es porque los cristianos estaban obligados a compartir el pan, ¿verdad? Era parte de las obligaciones, digamos, religiosas, ¿verdad? Eh, y en el origen del cristianismo está asociado a la cena, ¿verdad? Ya eso obviamente no se hace, ¿verdad? Es decir, el cristianismo evolucionó hacia otra cosa, pero el último eco de eso es la cena de Navidad, ¿verdad? Eh, y así, digamos, uno puede encontrar una larga tradición y Marx, sobre todo, digamos, la generación socialista, crítico utópica, le dice Marx, anterior a él, eh, son tres autores que son muy importantes, Charles Fourier, Auguste Blanqui y Saint-Simon, ¿verdad? Eh, que les puedo escribir, bueno, luego les escribo los nombres. Eh, y los socialistas utópicos, contra los que Marx, digamos, se pelea, se diferencia en ese periodo, lo que hacían es que hacían descripciones muy precisas de cómo iba a ser esa sociedad sin clases, ¿verdad? O sea, era eso no lo vamos a estudiar en este curso, pero en panorama en el seminario de pensamiento utópico sí lo estudiamos más, porque es un tema que a mí me parece muy interesante. Pero, por ejemplo, en los textos de Fourier y en los textos de Saint-Simon y en los textos de Eugene Cabet, hay un programa súper detallado de cómo va a ser esa sociedad. De hecho, eso es lo que hacían, ¿verdad? Era como, algunos de ustedes tal vez en general le leyó, no sé, no sé si todavía se pone a leer, pero en general a veces se pone a leer La Utopía de Tomás Moro, en ese modelo, ¿verdad? Que es un viaje, ¿verdad? Es un viajero que se va a alguna sociedad que nadie conoce, o una sociedad en el futuro, ¿verdad? O en el pasado, o perdido en una cueva, dependiendo de cuál sea la utopía. Y ahí ese viajero le cuentan cómo es esa sociedad, ¿verdad? Entonces, es una sociedad sin Estado, sin ejército, sin violencia,
que hacen estas cosas y hacen estas otras cosas, ¿verdad? Y en el caso de Charles Fourier a mí, es mi favorito de los utopistas, porque es demasiado gracioso. ¿Verdad? Fourier tiene detalles sobre todo, ¿verdad? Es decir, cómo se va a cocinar el chocolate en la sociedad del futuro y cómo se van a hacer los confites y cómo van a transformar los mares en mares de limonada. Eso es la mejor parte de todo el libro. Profe. Entonces Marx no hace eso. Perdón, sí. Sí, no, que quería añadirle que hay otra utopía de Skinner, se llama Walden 2, Walden 2, sí. también. Ay, Es también una utopía de donde una sociedad donde hasta los niños son educados por la comunidad y no le pertenecen a los padres. sí, Y sí. todos trabajan, pero no hay dinero. Son como créditos, una cosa así. Sí, sí. Walden 2 es otra de las utopías así famosas, ¿verdad? Pero hay un montón, más de las que uno cree, ¿verdad? Está la utopía de Moro, los falansterios de Fourier, la nueva armonía de Owen, ¿verdad? Más allá ¿cómo se llama? Más allá de las montañas de Butler. Es decir, esto es un género muy antiguo y muy vigoroso. O sea, uno se asombra, digamos, de, digamos, del vigor de esa idea. Es decir, hay algo desde lo, desde como lo muy profundo, digamos, de la historia de la civilización que empuja a intentar decir, bueno, es que parece que eh, lo común es superior a lo privado, ¿verdad? Y hay mucho sobre eso. Marx, digamos, en un cierto sentido está anclado en esa tradición, ¿verdad? Porque él es comunista, pero es una forma distinta de comunismo. Primero, porque no hay ningún plan detallado de cómo es que va a ser la sociedad, ¿verdad? Es decir, a diferencia de Walden 2, o a diferencia de los falasterios de Fourier, o a diferencia de la utopía de Tomás Moro, que ahí uno puede ver los detalles de todo, es decir, cómo se van a crear los niños, por qué de esa forma, este, cómo está organizada las ciudades, cómo están hechos los jardines, cómo se va a hacer el chocolate, cómo van a ser las camas donde van a dormir las parejas en la sociedad, ¿verdad? Es decir, está detallado todo. Es una cosa ahí como, no sé, como pornográfica, ¿verdad? En Marx no hay eso, no está eso. Hay muy pocas indicaciones de qué es lo que el comunismo es en Marx, contrario a lo que uno cree, ¿verdad? Y de hecho, de verdad, literalmente, de hecho, lo vamos a ver pues ahí en el glosario está, son 3, 4 páginas, no más que eso. Marx no dice demasiado sobre eso. Marx lo que tiene es una crítica de la sociedad capitalista, en el sentido kantiano del término crítico. En el sentido de establecer cuáles son los límites de la sociedad capitalista, los límites que lo establece, el límite es eh, el trabajo humano y la naturaleza, ese es el límite que tiene la sociedad capitalista, y las posibilidades, ¿verdad? Porque este es el otro punto, digamos, que puede ser polémico, ¿no? Pero les cuento cómo va la historia como para que quede claro, ¿verdad? Marx sostiene, y esto es una diferencia fundamental con el socialismo utópico, que hasta que se desarrolló la sociedad capitalista no existía la posibilidad real de instaurar una sociedad sin Estado, sin mercado y sin dinero en el mundo. Por eso es que todo el socialismo anterior a él es socialismo utópico, ¿verdad? Pero ya bajo las características que tiene la producción capitalista de la existencia, el comunismo es una posibilidad real, ¿se entiende? No una posibilidad imaginaria, sino una posibilidad real. Y esa es la posibilidad del capitalismo, ¿verdad? Eso es tal vez una de las cosas que es más diferente de Marx con Saint-Simon, Fourier, Cabet, Skinner, Butler, todos los que escribieron con los utopistas, ¿no? De hecho, eso es otra de las cosas como del espectro ideológico que hay como que quitarse de encima, ¿verdad? Porque nosotros como que asociamos marxismo a utopía, ¿verdad? Como que hay una asociación. Primero porque la página 15 de La Nación lo dice a cada rato, ¿no? Como que
Y los marxistas son utópicos, o la utopía marxista realizada en el Gulag de Cuba, no sé qué, ese tipo de cosas así, con las cosas que dice Elin Feinsack y eso, ¿verdad? Pero, por definición, el marxismo no es utopista, por definición, ¿verdad? Puede ser problemático, ustedes pueden decir, no, profe, no es verdad, ¿por qué esto? Porque eso es un debate, pero eso no lo vamos a ver en este curso. Pero la definición taxativa de Marx y de Engels es que ellos son un corte con la tradición utópica. Y eso es muy importante. Y tiene que ver con los textos que vamos a leer. De hecho, todos los textos que vamos a leer no son utopías, es decir, no son textos que imaginan sociedades mejoradas, es decir, no vamos a leer, qué sé yo, el año 2000 de Bellamy, no es eso lo que vamos a leer, ¿verdad? Sino que son proyectos políticos con diseños societales que tienen un principio clave, digamos, para decirlo en filosófico, que es el principio de la eficacia. Es decir, eso se puede hacer, es realizable, se puede hacer en este mundo, digamos, en este periodo, antes de que pase una generación, ¿verdad? Eso es importante. Hay un principio de eficacia que no tienen los utopistas, ¿sí? ¿Verdad? Y en eso Marx es como muy taxativo. Otra cosa importante que les tengo que recordar, que porfa, les voy a pedir ayuda siempre en esas cosas en las clases. Uno, primero, que me recuerden grabar la clase, porque a veces se me olvida. Entonces, si alguno se fija que no estoy grabando la clase, pues porfa me avisan porque por suerte hoy todos ustedes están aquí logueados, pero uno nunca sabe cuándo los dioses del internet le van a hacer una mala pasada a uno y no se va a poder meter, y es injusto perderse una clase solo porque ese día uno tuvo mal internet, ¿verdad? Y luego que me recuerden cuando son las 50 de la hora, porque yo siempre hago un corte ahí de 10 minutos, porque esa es la recomendación que nos han dado. Y bueno, si no me paran, o sea, a mí este tema me parece muy interesante, entonces, si no me detienen de hablar, puedo hablar 4 horas sobre esto. Entonces, me tienen que avisar, si no, pero no, digamos, sin problema, yo sé que me pasa eso. Entonces, solo me dicen, profe, ya, es tiempo. Y Profe. porfa que cuando quieran hablar o preguntar o lo que sea, intervengan de una vez, ¿verdad? Hay un problema que yo ya les había dicho en Zoom, que es que desincentiva la participación estudiantil. Es un problema que yo no encuentro forma de resolverlo, ¿verdad? Salvo como decirles, hey, diga usted qué opina. Me parece un poco como feo, ¿verdad? Profe, yo tengo una Adelante, consulta. Edgar. Bueno, es que usted mencionó que para Marx entonces es el capitalismo lo que posibilita superar el socialismo utópico. No sé si lo entendí mal o si se podría referir otra vez a eso, porque para tomar el apunte. Sí, lo que sostiene Marx es esto, que es el comunismo. Tal vez lo veamos de una vez. Mejor lo explica Marx que como lo explico yo. Mejor leer directo a la fuente. Es como, usted tiene la posibilidad ¿no? De comprarse, de como, ¿no? Como para qué comprar la copia si puede tener el original, ¿no? Este es un fragmento, hay muy pocos fragmentos en los que Marx habla de eso. Hay un fragmento de la ideología alemana y hay otro fragmento en la crítica al programa de Gotha, ¿verdad? Y aquí, este fragmento que está acá, que no sé si lo ven, que lo vamos a hablar, pero este fragmento es tal vez como el que es más claro sobre esto, ¿verdad? Este que está aquí. ¿Verdad? Dice, pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. Ahí está hablando del socialismo. Vamos a ver. Este derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ello acondicionada. En una fase, esta es de las pocas frases así famosas que tiene Marx sobre el comunismo. En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la
subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo y con ella el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro llenos los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá inscribir en sus banderas de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Esa frase, que es un párrafo, es de las pocas veces que Marx habla explícitamente sobre el comunismo, ¿verdad? Y ahí claramente dice, por ejemplo, hay varias palabras claves aquí, dice, crezcan también las fuerzas productivas, corran a chorro los manantiales de riqueza colectiva, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Para Marx, y esto es importante en relación, en diferencia con las otras formas de socialismo utópico, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que decía gente como Owen, por ejemplo, como Robert Owen, o como Charles Fourier, o como Saint-Simon, como los utopistas? Es, para tener una sociedad comunista, ¿verdad? Que ellos tenían distintos nombres para llamarle, falansterios, la nueva sociedad industrial, New Harmony, ¿verdad? La nueva armonía. Pero digamos, sociedades sin Estado, sin mercado, sin dinero, sin clases sociales, o Walden 2, ¿verdad? Para usar el ejemplo que vos usas. Primero, lo único que ocupamos es encontrar un lugar físico, un espacio físico, tener un plan racional de cómo va a ser esa sociedad, tener las personas indicadas, convencidas de ese plan racional, e instaurar el socialismo en algún lugar de la Tierra, ¿verdad? Y eso se intentó hacer de verdad, ¿verdad? No es, digamos, hay como un uso ideológico equivocado de lo que el utopismo es, porque uno asocia como utopía a algo que no se puede hacer, ¿verdad? O sea, como que utopía y fantasía es como lo mismo, ¿verdad? Así como que no me diga Alicia, como el unicornio es una fantasía, ¿verdad? No, no cuando está Alicia son de verdad. Pero el utopismo no es una fantasía, los utopistas de verdad intentaron hacer eso, ¿verdad? De hecho, en la historia de América Latina hay una cosa que yo nunca he podido confirmar, pero es tan buena historia que debería ser cierto. Como dicen los italianos, si non è vero è trovato, ¿verdad? Es decir, es tan buena historia que debería ser cierta. Que la razón por la que hay tantos italianos y descendientes de italianos en San Vito, en el sur del país, es porque, qué raro, porque aquí no hubo mucha, no hay tradición así como de colonización italiana grande, digamos, no como Brasil o como Argentina, es porque era una colonia utópica, esa era la razón, que fracasó y bueno, los italianos se quedaron ahí y luego fundaron San Vito. Esa historia yo nunca la he podido confirmar, pero es tan buena que debería ser cierta. Pero sí está claro que, digamos, en Brasil, en Nueva Catalina, en Texas, en México, ¿cómo se llama? En Campeche, hubo un montón de europeos que venían en grupos de 100, de 200, italianos, españoles, gringos no, ingleses, que venían a instaurar esas comunas utópicas aquí a América, porque decían, lo que ocupamos es campo, tierra y gente decidida a hacerlo, y ya, ¿verdad? Y por ejemplo, Owen intenta hacer eso en Texas, construye New Harmony en Texas, ¿verdad? Tiene un texto famoso que se llama Hacia Texas. Esa es la idea, ¿verdad? Y también en el medievo hubieron intentos de instaurar, digamos, formas del comunismo cristiano, ¿verdad? Por ejemplo, la República ¿cómo se llama? Este tipo que Maquiavelo le caía muy mal, Savonarola, ¿verdad? Que Maquiavelo habla contra él en El Príncipe, que aparece, por cierto, en la serie de los Medici, que no tengo mucha opinión sobre la serie, no sé si es muy buena o no. Pero digamos, Savonarola intenta
Y por eso es una de las razones por las que tiene tan mala prensa. Bueno, por lo de la hoguera de las vanidades, eso está mal. Pero él intenta instaurar una república comunista cristiana en Florencia y dura como 3 años y fracasa y lo matan, ¿no? Y también en Zúrich intentaron hacer algo así, ¿verdad? O sea, como que no es que no se intenta, pero la idea que señala Marx es es el problema, que es, todos esos intentos son comunismos del consumo. Este es el punto, ¿verdad? Es decir, lo que se pone en común son los bienes de consumo, las cosas que se consumen, ¿verdad? Lo que se pone en común es la comida, por ejemplo, en el cristianismo, el pan, ¿verdad? O lo que se pone en común es la vestimenta, las telas, ¿verdad? O la crianza de los hijos, ¿verdad? Pero no es un comunismo de la producción, pues la producción sigue siendo individual, básicamente. O sea, todos estos proyectos son proyectos de pequeñas unidades campesinas, ¿verdad? Como trabajo individual que se combinan con el trabajo colectivo a veces, ¿verdad? De distintas formas. Y Marx lo que dice es, primero, el comunismo no es una sociedad, que esta es otra confusión que siempre hay, que tiene que ver con esto. Porque uno asocia como que comunismo es como el reparto igualitario de todo, ¿verdad? Como que eso es comunismo. Que hay un queque y se reparte en 8 partes, entonces ya instauramos el comunismo en la casa, ¿verdad? Durante el cumpleaños del hermanito pequeño. Entonces, eso no es Marx, ¿verdad? Eso puede ser una costumbre de la abuelita, pero no es Marx, ¿verdad? Marx supone que el comunismo es una sociedad alternativa al capitalismo, es decir, no coexiste con el capitalismo. Y eso es una primera diferencia. No es como que uno se puede decir, bueno, vamos a salirnos del capitalismo y vamos a dejar a la sociedad capitalista ahí en Europa y nosotros nos vamos a instaurar nuestro comunismo en Texas, ¿verdad? Eso no se puede hacer. Es una sociedad alternativa. Y además es una sociedad con más desarrollo de fuerzas productivas que el capitalismo. Es una sociedad que tiene más riqueza que el capitalismo. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más acá, por acá. Que es una de las primeras conclusiones a las que él llega en el glosario, ahí también se los puse. Él está en contra de digamos, el comunismo del consumo, Marx le dice el comunismo de cuartel, ¿verdad? Y él está en contra de eso, ¿verdad? O sea, que es un comunismo, pero como el comunismo que hay en los cuarteles, ¿verdad? Porque, bueno, los costarricenses no tienen cuartel porque no tienen ejército, pero ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Porque, no sé, no sé si ustedes hacían, es que no sé, como ya aquí el problema de la edad está empezando a afectarme seriamente. Como los campamentos colegiales, yo no sé si ustedes hacían eso todavía o no, pero antes se hacía ese tipo de campamentos, ¿verdad? Y eso es el comunismo de cuartel, es decir, todo el mundo duerme en las mismas camas, ahí apelotado, todo el mundo come de lo mismo que haya, ¿verdad? Y hay una sola comida y eso es lo que se come, ¿verdad? Y nadie tiene derecho como a decir, hey, no, yo no como arroz, ocupo que me hagan arroz integral. No, hay arroz de ese amarillo y ese es el que usted come. Ese es el comunismo de cuartel, ¿verdad? Como el comunismo de los soldados. Y Marx está en contra de eso desde muy temprano, ¿verdad? Aquí en los manuscritos de 1844, ¿verdad? Aquí está. Este fragmento que está aquí. Acá. Señala aquí en este fragmento que está acá. Eso es de los manuscritos de 1844. Con esta enajenación, para expresarnos en términos comprensibles para los filósofos, solo puede acabarse partiendo de dos premisas prácticas para que se convierta en un poder insoportable, es decir, en un poder contra el que hay que hacer la revolución. No, están aquí, más bien acá más adelante. Lo que presupone que en ambos casos un gran incremento de las fuerzas productivas, un alto grado de desarrollo y, de otra parte, este desarrollo de las fuerzas productivas, que entrañan ya al mismo tiempo una existencia empírica dada en un plano histórico universal y no en la existencia puramente local de los hombres,
constituye también una premisa práctica absolutamente necesaria, porque sin ello solo se generalizaría la escasez y por lo tanto la pobreza, y comenzaría de nuevo a la par la lucha por lo indispensable, y se recaería necesariamente en toda la porquería anterior, y además porque solo este desarrollo universal de las fuerzas productivas lleva consigo un intercambio universal de los hombres, en virtud de la cual, por cada parte, el fenómeno de la masa desposeída se produce simultáneamente en todos los pueblos como una competencia general. Ese fragmento que está ahí, que es un fragmento que está en los manuscritos de 1844, manuscritos Profe, económicos. ¿Sí? es que son las 52. Ah, ven, gracias, muy bien. Ven que me tienen que hacer la advertencia, porque si no se me olvida. Entonces van a tener que esperar a ese fragmento, pero lo pueden ver ahora. Entonces, vamos a hacer un corte. Son las 11:52. Regresamos a las 12:02 para que vayan a comerse un pedazo de pastel sin compartir con el hermano pequeño, solo para ustedes. No, pueden compartirlo con el hermano pequeño si quieren. Esta parte. Entonces, retomando la pregunta que nos había hecho Edgar, era, ¿no? No lo veo. Sobre este Sí, profe. aquí Aquí está. estoy. Ese es el problema de hacer una buena pregunta, luego el profe se da cuenta cuando no está. No, que era una muy buena pregunta. Entonces, ¿qué es lo que señala Marx? El problema es que, y que tiene que ver con la comprensión que Marx tiene del capitalismo. Esto está desarrollado en el Manifiesto Comunista, está desarrollado en el Capital, que es el capitalismo, dice Marx, descubrió la riqueza que se escondía en el trabajo asociado, ¿verdad? Esta es tal vez la clave de una de las claves de toda la organización capitalista de la producción, que es la capacidad de concentrar masivamente los medios de producción y de cambio, ¿verdad? En grandes fábricas, en grandes fincas capitalistas, en grandes bancos, en grandes concentraciones de seres humanos. Pues ahí es una división social del trabajo muy compleja, combinando, primero abstrayendo los trabajos concretos y luego combinándolos. Y ahí encontró, digamos, la fuente, la fuente de una riqueza que no se había visto antes, ¿verdad? Y ese elemento es un elemento distintivo de la sociedad capitalista que permite plantearse el comunismo como posibilidad real. Primero, ¿por qué? Porque ya mucho del trabajo común se hace en común en las sociedades capitalistas, ¿verdad? Es decir, las sociedades capitalistas necesitan del trabajo asociado de las personas. De hecho, este año vivimos en un año particularmente pedagógico, digamos, para entender ese proceso, ¿verdad? Es decir, todo este año se ha visto cómo todo el sistema económico está interconectado. Es decir, para que no sé, alguien se come un murciélago en China y de repente el mundo está paralizado, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que hay una interconexión global. Lenin tenía una forma más elegante de decirlo, decía, cada par de zapatos es una sociedad de naciones, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Cualquier producto, por más safio que nosotros tengamos, digamos, el lápiz con el que estamos escribiendo, eso es una combinación de un montón de trabajo asociado que solo el capitalismo pudo haber hecho eso, ¿verdad? Y sobre esa base ha generado riqueza en forma de trabajo abstracto, de ganancia, todo eso es otra parte que está asociada al capital. En esas condiciones ya hay todo un tramo de la sociedad que, que está socializado. El trabajo está básicamente socializado, ¿verdad? Lo que no está socializado es la propiedad de las ganancias, que es diferente. Ese es el tramo que falta, ¿verdad? Pero además es una sociedad más rica, porque el problema que él dice es que
cuando lo que se hace es el comunismo de cuartel, ¿verdad? Es decir, cuando lo que se hace es una generalización de la pobreza, que es lo que ese fragmento, Marx en lo que está pensando es en Platón, ¿verdad? En el Platón de la República. Contra ese tipo de comunismo es contra el que está polemizando Marx, porque ¿qué es lo que hace? Es la pobreza ya general de toda la sociedad se reparte, ¿verdad? Entonces, cuando se reparte pobreza, lo que hay es una lucha por lo necesario, ¿verdad? Y en esa base hay nuevamente una reconstitución de las clases sociales, ¿verdad? ¿Cuál es un texto particularmente marxista? Aquí el profesor va a hacer algo heterodoxo en el terreno de la explicación de Marx. ¿Cuál es un texto particularmente marxista? El texto que trata, que no estoy muy seguro, creo que es la 7ª o la 8ª temporada de The Walking Dead, cuando aparece Negan, los que siguen a ¿no ven The Walking Dead? Si no lo ven, tienen que verlo. Pueden no haberse leído El Capital, pero tienen que haber visto The Walking Dead. Tienen que haber visto Batman y The Walking Dead. Lo de Marx, si quieren, lo leen. Mejor si lo leen, ¿no? Pero Batman y The Walking Dead es muy importante en la explicación del profesor. ¿Por qué? Porque en The Walking Dead hay una sociedad sin Estado, sin mercado, sin dinero y sin clases sociales. Pero lo que está es que está repartido la miseria. El problema de la lucha por lo necesario no se ha acabado. Ellos todos los días tienen que luchar contra los caminantes y por conseguir agua, por conseguir comida, por conseguir un lugar donde guarecerse. Esa es la historia de toda la serie, que a mí me encanta. La serie me parece brillante. Y hay una parte donde, ¿qué pasa? Aparece Negan, y Negan, ¿qué quiere hacer? Reconstituir el Estado y las clases sociales. Eso es, ¿verdad? Ese es su proyecto. Porque la lucha por la necesidad no se ha detenido, no ha cesado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice Marx? Regresa toda esa porquería, esa es la expresión que usa. ¿Qué es Negan? Es el regreso de toda esa porquería. ¿Por qué? Porque es el regreso del Estado, de las clases sociales, de la servidumbre, o sea, se vuelve otra vez al mismo sitio, ¿verdad? Y por eso, todos los proyectos, digamos, de comunismo primitivo, de comunismo del consumo, terminan fracasando. ¿Cómo termina el proyecto del comunismo primitivo cristiano? Termina con la Iglesia Católica. Es decir, termina con las riquezas del Vaticano, ¿verdad? Así termina, ¿verdad? Es decir, regresa toda aquella porquería. ¿Qué quiere decir eso? El despotismo, la violencia, el Estado, las clases sociales, el lujo. ¿Por qué? Porque la lucha por lo necesario no se ha acabado. Entonces, esto es muy importante en Marx. Por eso es que en ese fragmento de la crítica del programa de Gotha, él habla de la riqueza que brota como manantiales, ¿verdad? Y eso no es así como, bueno, Marx tiene como una cosa ahí poética, literaria, como muy linda, porque como que escribe muy bien, así, ¿verdad? Es como uno de los grandes, o sea, no solo es un gran pensador, sino que además escribe muy bonito. No así Lenin escribe feo, pero igual es un pensador que vale la pena leerlo. ¿Y por qué es eso? Dice, la única forma, bueno, que por cierto es la experiencia de, yo no sé en serio si ustedes hacían de esos internados, en mi época se hacían internados en el colegio y eso, pero ¿qué era lo que siempre pasaba en los internados del colegio? Alguien, el más vivo, decía, no, la comida ahí es muy fea y no hay quien se arrope con esa sábana, yo llevo mi sábana y llevo mi comida y es el que tenía la mejor comida en el internado, ¿verdad? Y rompía toda la lógica. Y a partir de esa posición podía, digamos, tener beneficios, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, le cambio la comida rica de mi abuelita por la cama que es más cómoda, ¿verdad? Que es la historia del comunismo de cuartel. Entonces, ¿cuál es la única forma en la que eso no puede pasar? Señala Marx. Cuando la riqueza es suficiente para que usted ya no esté preocupado por lo necesario, ¿verdad? ¿Cómo es la única forma en la que 3 niños no se van a pelear por quién elige qué juego se va a jugar en el PS4? Dice, hay juegos suficientes para que todos jueguen y todos tengan computadores. Esa es la única forma. Si no es una batalla por lo necesario, ¿no? Si hay ¿Cómo era 5 plays. Si hay 5 plays, exactamente.
y 5 compus, ¿verdad? Y pueden jugar lo que sean ahí. Es la única forma. ¿Cuál es la otra forma? ¿Cómo es la única forma que usted no se agarre las mechas de su hermano por el helado que todos quieren? Y que todos tienen el helado que quieran. Y que se lo coman cuando quieran. Una de las cosas que más me asombró, que tiene que ver con este problema, con el problema de la riqueza. Cuando yo crecí todavía cuando la globalización no estaba tan instaurada en Costa Rica, es decir, yo vivo en una sociedad bastante básica, digamos, aunque en una sociedad capitalista, pero era muy básica. Entonces el helado era una cosa medio rara en la casa, no necesariamente por la pobreza, sino porque era difícil de conseguir, ¿verdad? Y a mí una de las cosas que más me asombró con Alicia es que una vez estaba jugando con su compañerito de clases, le dije, hey chicos, ¿quieren helado? Y lo que ella me dijo es, no nos apetece ahora, ¿verdad? Es decir, en mi casa era una batalla campal por el helado. El helado duraba 30 segundos, ¿verdad? Un minuto, ¿verdad? Antes de que se acabara, porque nunca había. No necesariamente porque mis padres no lo pudieran comprar, sino porque no había dónde conseguirlo, ¿verdad? O sea, entonces, del helado rico, obviamente, esos, como Häagen-Dazs triple chocolate, de esos caros, ¿verdad? Entonces, ese era el que no había nunca. O sea, había el de palito de siempre, pero ese no hacía gracia. En cambio, el del triple chocolate, ese había que esperar a que fuera Navidad para que hubiera uno. Entonces, eso es lo que se refiere Marx, ¿entiende? ¿Verdad? En condiciones donde usted siempre, su necesidad puede ser satisfecha según sus necesidades, usted no se enfrenta, no reproduce toda esa otra porquería, ¿verdad? Es decir, mientras no sea posible una sociedad donde cada quien dé a la sociedad según sus capacidades, según lo que él esté en capacidad de dar, ¿verdad? Y reciba de la sociedad según sus necesidades, según lo que él necesita en ese momento, ¿verdad? Hasta que eso no se, esa es la definición del comunismo, ¿verdad? Mientras eso no sea posible, la sociedad necesitará de qué? De Estado, de derecho, ¿verdad? De reparto desigual, ¿verdad? Y por lo tanto habrá injusticias, ¿verdad? ¿Qué es la injusticia que ustedes vivieron? Bueno, no sé, que todos los hermanos viven cuando, ¿cómo se resuelve cuando no hay suficiente en la casa? Se parten partes iguales. Y uno dice, pero yo quiero más queque. No, no hay más queque. Pero mi hermano dejó el queque. No, pero es su hermano, no lo agarre. Eso es, ¿verdad? O sea, su necesidad de comer más queque no queda satisfecha. Y ya, ¿verdad? Y es injusto y uno pasa enojado toda la vida por eso. ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces, Marx lo que dice es que este es el problema que había, ¿verdad? Todas las sociedades previas al capitalismo son todas sociedades donde la crisis, las formas fundamentales de la crisis son crisis de subproducción. Esto es lo diferente. O sea, todas las grandes crisis que tuvo la humanidad antes del capitalismo son crisis de subproducción, es decir, que no se producía suficiente como para poder satisfacer las necesidades, así sea mínimas, del conjunto de la sociedad. Es decir, 2 años de mala cosecha. Yo no sé si ustedes saben, en Europa, entre 1315 y 1318, se llaman esos 3 años, se llaman los años de la Gran Hambre. Es un nombre con el que se conoce en la historia, ¿verdad? 1315 1318, son 3 años. Y es porque hubo 2 años de malas cosechas. Es decir, hubo una mala cosecha primero por un invierno muy crudo que vino desde Rusia, bueno, sí, y una segunda mala cosecha por el estallido de Krakatoa, por el estallido de un volcán en Indonesia, que tapó el sol, digamos, por un año. Y entonces hubo 2 años de que no había cosecha, pues nada creció, ¿verdad? Y eso puso en peligro Europa. Es decir, esos 2 años de mala cosecha puso en peligro toda la civilización europea. Tardaron como 100 años en poder reparar esos 2 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había suficiente, ¿verdad? Es decir, la humanidad no se podía dar el lujo de pasar 2 años con malas cosechas. ¿Sí? Y entonces cualquier cosa, una mala cosecha, un invierno muy crudo, un volcán que estalla y tapa el sol, una guerra que dura más de la cuenta, implicaba que había muchas personas que no podían
garantizar lo mínimo, ¿verdad? El capitalismo produce un tipo de crisis que no es ese tipo de crisis, que es una crisis nunca antes vista en la historia de la humanidad, que es una crisis de sobreproducción, ¿verdad? Es decir, nosotros no es que no podemos producir suficientes alimentos para que todo el mundo coma. Lo que pasa es que producimos más alimentos, pero no hay suficiente gente para comprarlos, porque los alimentos se producen para ser vendidos, no para alimentar a las personas. Eso es diferente. Entonces hay casas, digamos, casas sin gente y gente sin casas, ¿no? Hay alimentos que no pueden ser comidos y gente que tiene hambre, ¿verdad? Hay, no sé, ropa que nadie puede usar y gente que anda desnuda. Ese tipo de cosas. Pero no es porque no podamos producir, sino que porque producimos de más, ¿verdad? Y como se produce en forma de mercancía, entonces lo que hace el sistema es que destruye esas cosas, ¿verdad? Las bota al mar, literalmente. Entonces, eso es nuevo, eso nunca había pasado, ¿verdad? Y Marx entonces ve en esas características, bueno, una de las contradicciones centrales del capitalismo que no puede resolver bajo el capitalismo, se ocupa otra sociedad para resolver ese problema, organizado como una forma de sociedad asociada de productores libres, que es otra de las definiciones que Marx da de comunismo, una definición así cortita, ¿verdad? Y necesita más riqueza, ¿verdad? Ese es el asunto. O sea, el comunismo es, en Marx, no es la historia del socialismo del siglo XX, pero en Marx, la definición de Marx es el socialismo es una sociedad, el comunismo es una sociedad de productores libres asociados que es alternativa al capitalismo, no coexiste con el capitalismo y es una sociedad más productiva que el capitalismo, es decir, donde hay más riqueza social que en el capitalismo. ¿Se entiende? Eso no fue lo que pasó en el siglo XX, ¿verdad? O sea, la historia del socialismo en el siglo XX es otra historia. Pero, digamos, si uno no tiene claro como qué es lo que Marx decía, pues eso no se entiende, ¿verdad? No se entiende cuáles fueron las polémicas que hubo, ¿verdad? Entonces, ya después de eso, ya le hemos explicado a Edgar. Muy buena pregunta, gracias por hacerla. De hecho, siempre es más fácil cuando los estudiantes hacen preguntas. Profe, entonces, para esto último que acaba de mencionar, entonces, en ese sentido, la propuesta de Marx nunca ha sido implementada tal cual, ¿o se ha equivocado? Bueno, eso es una polémica, ¿verdad? O sea, lo que podemos decir es que el comunismo eso no ha ocurrido, tal como lo definió Marx, ¿verdad? Y hay una polémica sobre, sobre el socialismo, sobre si se ha llegado al socialismo o no, y sí hay como un acuerdo de que lo que sí ha habido es dictadura del proletariado, ¿verdad? Es que Marx usa tres términos distintos, ¿verdad? Porque es una especie de, y esta es como tal vez como la diferencia con otra tradición, que es una tradición también del movimiento obrero. El movimiento obrero tiene varias tradiciones, ¿verdad? Y la otra que no es tan importante como el marxismo por su volumen, digamos, pero que también es importante en la tradición es el anarquismo, la otra tradición, ¿verdad? Y el anarquismo, que también es comunista, ¿verdad? Es decir, o sea, los marxistas y los anarquistas, los dos son comunistas, en el sentido técnico de defender una sociedad sin Estado, sin mercados, sin dinero y sin clases sociales, ¿verdad? En ese sentido, los dos son comunistas. Lo que no hay acuerdo es cómo se llega hasta ahí, ¿verdad? Ahí hay una diferencia. Quiero hacer una contribución. Sí, José. No, digamos que con respecto a al anarquismo y al comunismo, digamos, la separación reside en el método en llegar pues a esta fase final, se supone. Mientras que los comunistas, digamos, mientras que los marxistas tienen como una fase de transición, que se supone que es el socialismo, los anarquistas buscan básicamente una desmantelación abrupta del sistema. Justo. Sí, sí, sí. Digamos, la discusión es, perdón, Valentina iba a decir algo. Sí, perdón, yo tengo una pregunta, pero si quiere le contesto al compañero. Ajá.
Sí, digamos, ahí lo que hay es, por eso es que es importante esa definición que está en el programa de Gotha, que José lo dice bien, ¿verdad? Porque de las pocas fragmentos donde Marx explica eso, es este fragmento, ¿verdad? Que en el glosario que ustedes tienen, yo se los aparté como comunismo, socialismo, dictadura del proletariado, que es donde lo explica. Y es como bueno, están los textos de polémica de Marx con Bakunin y eso, pero creo que eso es un poco más difícil de entender. No es que sea imposible de entender, pero se los pueden leer si quieren leer más horas. Pero entonces, Marx dice esto, ¿verdad? Cabe entonces preguntarse, ¿qué transformación sufrirá el régimen estatal en la sociedad comunista? O en otros términos, ¿qué funciones sociales análogas a las actuales funciones del Estado subsistirán entonces? Esta pregunta solo puede contestarse científicamente. Esa es otra, digamos, en Marx ese santo y seña es muy importante. El científico, eso es para decir, no somos utópicos. Y por más que acoplemos de mil maneras la palabra pueblo y la palabra Estado, no nos acercaremos ni un pelo a la solución del problema. Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. En ese periodo corresponde también el periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que el de la dictadura del proletariado. Entonces, si a mí me preguntan, eso es polémico, digamos, si hay otros colegas, puede ser que les digan otra cosa, pero mi lectura, bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Es decir, una cosa importante del curso es, bueno, ser críticos, ¿verdad? Es decir, eso incluye al profesor, obviamente. Yo tengo la ventaja de que llevo más tiempo leyendo sobre estas cosas y eso. Entonces, pues, he leído más y eso, pero igual sepan que yo lo que hago es presentarles mi lectura, o sea, de lo que yo entiendo que Marx es, ¿verdad? No es que sea la lectura ni la única lectura. Ahí ustedes tienen que encontrar su propio camino, ¿verdad? Yo intento ser consistente, me parece que ese esfuerzo sí lo hago, digamos, como por ser riguroso. Pero, digamos, si uno tiene que hacer como decir en una frase qué es como lo diferente que tiene el marxismo, que no tienen otras corrientes, porque no está en ninguna otra parte, eso es lo que la idea de la dictadura del proletariado. Eso no está en ninguna otra corriente, ¿verdad? Pero, profe, pero la lucha de clases no es lo distintivo, pero es que la lucha de clases está en otras corrientes. Digamos, hay otras corrientes que no son marxistas que aceptan la lucha de clases, ¿verdad? Como los historiadores franceses aceptan la lucha de clases como criterio de explicación del mundo. Muchos analistas aceptan la explicación de la lucha de clases. George Soros explica lo que está ocurriendo en el mundo como lucha de clases. Y de hecho dice, la lucha de clases existe y mi clase va ganando. Dice además Soros, ¿verdad? Entonces, no, digamos, usted no tiene que ser marxista para aceptar que la lucha de clases existe, ¿verdad? La idea del socialismo tampoco, porque el socialismo es anterior, ¿verdad? Es decir, la idea de una sociedad sin clases sociales y sin Estado, eso es muy antiguo, eso está en Platón, no, eso no lo inventó Marx tampoco. La teoría del valor trabajo podría ser, eso es más polémico, hay mucha gente que dice, no, lo distintivo de Marx es la teoría del valor trabajo, la teoría de la mercancía, que es muy importante en la tradición marxista. Pero la teoría del valor trabajo ya está en David Ricardo, ¿verdad? Digamos, la idea del trabajo como fuente de todo el valor, eso está en David Ricardo. En Marx, sí hay una cosa que es distintiva, que es diferente de David Ricardo, que es la teoría del trabajo abstracto. Eso sí no está en David Ricardo. Eso es distintivo. Pero desde el punto de vista político, esa idea de que hay una sociedad de transición, eso es de Marx y es como lo que ha distinguido a la tradición marxista en 200 años, ¿verdad? Esa idea de la sociedad de transición. ¿Por qué? Porque distingue de aquellas tradiciones que consideran que la sociedad capitalista es la última de las sociedades posibles, ¿verdad? Es decir, que no hay diferencia, o sea, no hay nada, que se puede mejorar. Algunos dicen, no, se puede mejorar, se puede hacer, qué sé yo. Se puede descarbonizar la economía, dice Carlos Alvarado, ¿verdad?
Pero esta es la última de las sociedades posibles, ¿verdad? Y hay otras corrientes, por ejemplo, como el anarquismo, que sostiene que ya estaríamos en condiciones, digamos, de, a través de, dependiendo de la corriente, ahí habría que, a través de una implosión social, o a través de una huelga general, o a través de una acción económica directa, ahí depende del autor, ¿verdad? Se podría, digamos, se tendrían las condiciones para instaurar una sociedad sin Estado, sin mercado, sin dinero y sin clases sociales. ¿Una sociedad sin redes sociales? No, sin clases sociales, no sin redes sociales. Ah. Las redes sociales creo que existirán en el comunismo también. No estoy muy seguro, pero me imagino que sí. Profe, en la dictadura del proletariado sí existe el Estado. Sí, ¿verdad? sí existe el Estado. Sí existe. Y no solo es un Estado, sino es una forma muy concentrada del Estado. ¿Verdad? Entonces, la diferencia es que hay una sociedad de transición que tiene dos etapas, ¿verdad? La dictadura del proletariado y el socialismo, ¿verdad? Entonces, hay un debate dentro de la tradición socialista contemporánea sobre si hay o no hay socialismo. Ahí hay dos opiniones, ¿verdad? Hay una tradición que sostiene que sí, que hubo socialismo en la Unión Soviética, en Cuba y en China, que nosotros vamos a leer a una de sus autoras, que es Marta Harnecker. Marta Harnecker sostiene que sí. Y hay otra tradición que sostiene que no hubo socialismo, que hubo dictadura del proletariado, pero no hubo socialismo, que es la tradición que defiende Martín Hernández. Ahí hay una polémica, ¿verdad? Entonces, Profe, ¿sí? una Adelante, pregunta. Adelante. ¿Por qué entonces, después de todas las características que ha mencionado sobre el socialismo, sobre todo el hecho de que la idea errónea, de que es utópico, por qué se sigue insistiendo en llamar socialismo algo que está claro que no lo es, que es una dictadura? Yo no considero que sea socialismo lo que se está implementando actualmente. De hecho, que va en contra de varios de los principios. Entonces, yo sé que al gobierno, obviamente, si son los más beneficiados, no les sirve que el pueblo crea en el socialismo y le quiere dar una mala imagen. Pero porque el pueblo, teniendo como las herramientas y la información como abierta, a simple vista, a su disposición, sigue creyendo estas mentiras, no busca la forma de implementar lo que vendría siendo el socialismo real. Es una muy buena pregunta. Que ocuparía como 2 cursos más para responder. No, vamos a ver, vas a tener que hacer una concesión. De eso tratan las primeras lecturas, digamos, la lectura de Harnecker, de Martín Hernández y de Andrés Romero tratan sobre eso, ¿verdad? Entonces, no es como esa maña del profe de decir, sí, muy interesante, pero no te voy a responder la pregunta. No es eso, es que de verdad lo vamos a ver en otras clases. Pero sí se puede decir como algunas cosas que tienen que ver con, o sea, yo creo que podría decir varias cosas en relación con eso. Hay una cosa que es más anterior de toda esta polémica, que es la diferencia entre, ustedes saben que Marx al principio de su vida, lo primero que hace es como romper con los hegelianos, ¿verdad? Con una tradición que se llama la filosofía de Hegel y eso. Entonces, la ruptura con el idealismo filosófico, que es como los primeros textos de Marx, que son muy interesantes, pero son como difíciles de entender. Y hay una primera cosa, que es la diferencia fundamental, es que una de las claves como de la conclusión a la que Marx llega, la conclusión materialista, ¿verdad? Es que hay una distancia entre las condiciones en las que los seres humanos producen y reproducen su vida material y las formas de la conciencia que cobran. Eso está sobre todo en la ideología alemana y eso, ¿verdad? Entonces, esa contradicción es una contradicción de lo real. Es decir, los seres humanos no tenemos la capacidad, salvo cuando la sociedad sea una sociedad transparente,
es decir, una sociedad sin lucha por lo necesario, ¿verdad? Tenemos una tendencia a justificar o a racionalizar nuestra situación social como la mejor y la más deseable o como lo inevitable. Entonces, digamos, hay primero bajo la idea de la construcción del socialismo, ¿verdad? Se escondió durante mucho tiempo, digamos, digamos, los intereses y el enriquecimiento de una nueva élite política. Eso lo vamos a ver más cuando leamos a Martín Hernández, ¿verdad? Pero eso es una racionalización. Digamos, mi primera respuesta que te podría dar para hacer esto es que hay una distancia que siempre hay que cubrir entre la realidad, digamos, y nuestra capacidad para comprenderlo. Y lo segundo es que también, y creo que este es el punto de vista de Marx, sobre todo en ese fragmento, la advertencia que quiere hacer Marx, y es uno de los puntos que probablemente más lo diferencian de los anarquistas, es que él está haciendo la advertencia de que ese proceso de construcción va a ser un proceso de idas y venidas. O sea que no hay como un camino trazado relativamente sencillo para llegar a eso. Por eso es que él habla de una sociedad de transición, ¿verdad? Es decir, hay un proceso de avance, de retroceso. ¿Por qué? Porque, de hecho, fíjense cómo dice el... no, a ver, eso sí. Se me olvida. Bueno, él para no perderse, digamos, él habla de que en la sociedad de transición se traen las heridas todavía de la sociedad capitalista, ¿verdad? Que es una metáfora, que ¿qué quiere decir? Que es muchas de las inercialidades del capitalismo se mantienen. Por eso es que es una sociedad de transición. Transición quiere decir transición. Transición quiere decir se avanza hacia algo mejor o se retrocede al punto de partida. Eso quiere decir transición. Por eso es que el gris es la transición entre el blanco y el negro, ¿verdad? No es blanco, no es negro, sino que es algo que si usted le pone más negro, se vuelve negro. Si le pone más blanco, regresa al blanco. Es una sociedad de transición, ¿verdad? Ese es el punto. Otra consulta, ya que mencionaban anarquismo, ¿cómo es posible, cómo podría surgir la idea de una sociedad anarquista si ya incluso cuando se tienen reglas, límites dentro de, por ejemplo, una sociedad demócrata, las personas simplemente no están dispuestas a seguirlas? O sea, tenemos una clase de mentalidad tan envuelta en nosotros mismos que no podemos pensar más allá de nuestro beneficio y de lo que me hace bien para mí. Entonces, ¿cómo en este caso se podría desarrollar una sociedad completamente anarquista que ni siquiera tuviera un gobierno? O sea, si ya los delincuentes son delincuentes, teniendo restricciones y teniendo penas, ¿cómo se podría llevar a cabo? Sí, bueno, yo nunca he dictado el curso sobre anarquismo, pero la primera aclaración es que, digamos, bueno, esto que dije, digamos que como decir sociedad anarquista es medio oxímoron, porque digamos, los anarquistas son comunistas también, ¿se entiende? O sea, los marxistas y los anarquistas ambos quieren el comunismo, que es una sociedad sin Estado, sin mercado, sin empresas. En eso está igual, digamos, en eso no hay diferencia. La diferencia es cómo se llega hasta ahí, ¿verdad? Porque en el marxismo hay una sociedad de transición y en el anarquismo hay como la posibilidad de instaurar un orden inmediatamente comunista. Pero, por ejemplo, en los autores anarquistas que yo he leído, como Peter Kropotkin y así, por ejemplo, lo que sostienen es que eso es posible porque es como una idea como antropológica, que es a diferencia de, o sea, como esto que vos acabas de señalar, lo que ellos dirían es que no es así, que la sociedad humana dejada sin presencia del Estado
sería una sociedad cooperativa, tendencialmente. Digamos, lo que produce el crimen y la violencia es el Estado y la propiedad. Sin Estado y sin propiedad no habría violencia, porque ¿para qué? O sea, el robo... ¿Podría ser un apunte? Sí, adelante, José. Sí, digamos que con respecto, ok, la violencia y el crimen como tal, o sea, la mayoría de ellos son productos mismos del capitalismo por la necesidad como tal. O sea, la mayoría de los crímenes suceden por la necesidad de las personas. Gente que no tiene sus necesidades materiales satisfechas recurre al crimen como última salida. En este Sí. caso, digamos, en una sociedad anarquista donde no hay lo que se llama convencionalmente leyes, se supone que lo que aplica es como una especie de contrato social parecido al que tenemos nosotros. ¿Y O qué sea, donde pasaría en simplemente el, la gente... ¿Y qué pasaría en el caso de la avaricia? Vea, por ejemplo, los políticos o los grandes cargos del gobierno. Pero, Tienen todas sus ok, necesidades satisfechas. pero es que no hay descargos del gobierno. Lo que hay son, ok, se plantea la idea de lo que es la comuna anarquista. En este caso, un gobierno donde digamos, donde todos los habitantes de dicha comuna con suficiente responsabilidad, o bueno, por ejemplo, mayores de edad en este caso, o suficiente conciencia política, son partícipes de ello y por lo tanto nadie tiene poder sobre el otro. O sea, no hay grandes cargos. ¿Me entiende? Sí, sí, La corrupción, sí, lo okay, la entiendo. corrupción es detenida por la gente misma. La justicia es inmediata. Creo que es Ronnie, creo también que la iba a hacer idea, algo. perdón, Perdón. creo que también es la idea de que les paguen por ser políticos, que el hecho de, no sé, de no recibir dinero, sino de trabajar por el bien común, por así decirlo, Sí, podría cambiar la exactamente. idea. Digamos, todo el mundo tiene que ser partícipe de la sociedad, digamos, de su comuna, con tal de obtener mejores condiciones, no solo para sí mismos, sino para los demás. O sea, al fin y al cabo están viviendo juntos en un mismo espacio. Sí, Sus porque necesidades. ajá, pero los políticos actuales no trabajan exactamente para el bien común, sino para posiciones de poder. Ellos son Y solo, Perdón. exactamente, es Suave, poder, jerarquía. un toque. También que Ocupamos... el Sí. capitalismo, el Perdón, Ronnie. capitalismo, Les iba a pedir una cosa, que es pongan la manita de pedir la mano, porque si no, o sea, es más difícil así. Pero, perdón, adelante, Ronnie. lo que la compañera menciona de la avaricia también parte de la superestructura del sistema capitalista, que es de la acumulación de riqueza y no la distribución. Entonces, por eso es que los políticos utilizan sus puestos para robar y también para defender a su clase, que es lo que también critican después autores marxistas posteriores como Lenin. Eh, entonces, bajo la idea de que una sociedad comunista, ya sea llegada a través del marxismo o del anarquismo, esa superestructura ya habría cambiado, es decir, no habría necesidad de acumulación individual. Tengo a James, tengo a Nicolás y tengo a Inés, en ese orden. ¿Me escucho? Sí, adelante, James. Okay. Sí, para comentar un poco lo que preguntó Valentina, la primera, digamos, y yo veo como tres cosas. Primero, el anticomunismo, o sea, cualquier cosa que cuestione el orden imperante de repartición del poder, la libertad o la riqueza es tildada de comunista. Entonces ahí hay gran inmovilidad. La segunda es como la herencia del estalinismo, al menos en lo que yo he estudiado un poco de la historia de este Estado-nación, el Partido Comunista, o al menos su comité central y su dirigencia, desde muy temprano fueron o se comportaron como socios minoritarios de la burguesía criolla, y eso se mantiene hasta nuestros días, ¿verdad? O sea, en el gabinete de gobierno hay gente heredera de la tradición del comunismo a la tica. Y la tercera es la apología del Estado Social de Derecho que hace la clase media. O sea, la clase media obtiene su estilo de vida, su estilo de consumo y sus niveles no sé, de consumo en general, de satisfacción, a través del Estado Social de Derecho, mientras un montón de gente come una vez al día. Y esas son las personas que en general están, digamos, en los cargos, bueno, no en los cargos políticos, sino en la administración estatal. Entonces, obviamente, si una maestra de escuela dice que el Estado Social de Derecho es bueno, en general tiene mucha credibilidad y en general, digamos, la clase media no está dispuesta a ver disminuidas sus condiciones de vida con tal de que haya un cambio que pues, se tire hacia el comunismo. Y eso se llama fascismo, o sea, eso fue lo que pasó con los nazis.
La clase media es quien lleva a Hitler y a los nazis a la administración del Estado, cuando van a perder básicamente sus privilegios o su nivel de vida debido al crack del 29. Nicolás, Inés, Lucía y Humberto, en ese orden. Bueno, yo tenía una pregunta de antes, pues ya pasamos a ese tema. Cuando viene a la discusión del anarquismo, creo que valdría recalcar que eso es una tendencia utópica parecida a los socialistas antes de Marx. Y por eso es que cuando se empieza a hablar de una sociedad establecida desde el anarquismo, hay mucha ambigüedad, es muy nebuloso de cómo van a funcionar las cosas, porque bajo el anarquismo hay la creencia de que de la noche a la mañana, como dijo el profesor, pasaríamos del capitalismo al comunismo. Y entonces la gran diferencia entre marxismo y anarquismo es el proceso, pero también el final, porque sin el proceso marxista nunca se llegará a un comunismo, entre comillas, y el anarquismo solo imagina el final sin pensar en todos los años, las décadas, los milenios, los decenios que podría tomar un proyecto para establecer el comunismo. Es por eso yo lo llamaría utópico. Inés, Lucía y Humberto. Muy participativos, eso me gusta. Con respecto a lo que son las diferentes tendencias, qué sé yo, de que si anarquista, que si comunista o democracia es lo mejor, o bueno, no sé cómo definirlo, si tendencia es la palabra correcta, dentro de mi ignorancia. Creo que quizá la discusión, a mi criterio, iría un poco arraigada a la naturaleza en sí de maldad del ser humano o de bondad, porque a mí me parece maravilloso lo que dice Marx y ojalá se pudiera realmente lograr algo así. Sin embargo, la misma naturaleza, a mi criterio, y quizás basada en experiencias de vida, de la maldad del ser humano, nos limitaría para, digamos, lograr que se llegue a un grupo, que se logre una sociedad donde el bien común sea lo más importante, porque cada quien quiere siempre jalar para su saco, desde cualquier movimiento o cualquier tendencia que la gente tenga, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde hay que empezar a cortar, ¿verdad? Con esa naturaleza mala, quizás egoísta, que llevamos desde que somos pequeños, porque uno se pone a ver los niños, quizás un chiquito tiene un montón de juguetes, nunca los usa, pero llega otro chiquito y ya quiere usar todos los juguetes para que el otro no los toque. Entonces es como la misma naturaleza egoísta del ser humano, ¿verdad? Lo que nos estaría limitando. Lucía, Humberto y Valentina de vuelta. Yo lo decía por la pregunta que hizo la compañera Valentina sobre por qué el pueblo decía como información errónea, sobre todo el socialismo, comunismo. Creo que eso también, digamos, en temas contemporáneos depende de la información a la que tiene acceso el pueblo, porque digamos, si hablamos de Costa Rica actual, la información que tiene el pueblo es, no sé, redes sociales, lo que publica Otto Guevara en Facebook, cosas así, lo que se ponen en La Nación o, no sé, el libro negro del, ¿cómo es que se llama? El libro negro de la nueva izquierda. El libro negro de la nueva izquierda, creo que. Ajá, ese. Esa cosa. Entonces, la información que replican creo que depende también de la manipulación de los medios y de lo que le interesa a la élite que el pueblo consuma o no. Y también tenía una pregunta que si entendí bien, si sobre la sociedad de transición sería el socialismo y la dictadura del proletariado. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Sí. Y el socialismo sí incorporaría un Estado, a diferencia del comunismo. Sí, es un Estado que se extingue. Esa es la diferencia. La dictadura del proletariado es un Estado fuerte y el Estado socialista es un Estado, pero es un Estado que se extingue. Ok, muchas gracias. Pero ahora, de hecho, gracias por decirlo, porque eso tiene que quedar claro.
o sea, es importante conceptualmente. José y Valentina, y me agrada mucho que estén tan participativos. Ok, con respecto a lo que dijo la compañera Inés de la naturaleza, digamos, de la influencia de la naturaleza avariciosa humana o la naturaleza, digamos, egoísta. La naturaleza humana como tal no es algo fijo, o sea, es algo condicionado. Yo pienso que es algo condicionado por la sociedad en la que usted se desarrolla y por el ambiente en el que crece una persona. Los niños tienden a replicar, digamos, comportamientos vistos en adultos generalmente. Hay comportamientos que, digamos, son desarrollados individualmente, ya por que así nació el chamaco, pero bueno, no es algo, digamos, vinculante, por decirlo así. O sea, en la sociedad capitalista se premia, digamos, la avaricia como tal, o sea, el que más agarra, le llaman el más exitoso, o sea, vea cómo se premia o cómo se alaba a gente como Jeff Bezos o Bill Gates, que tienen toneladas de dinero que ni siquiera, que no usan ni necesitan, simplemente están ahí, queditas, haciendo nada. O sea, cómo se premia la acumulación de riqueza. O sea, nos ponen unos contra otros por los recursos que en realidad, o sea, perfectamente podríamos obtener cooperando. Entonces, es una cosa más sistémica y social que inherente a la naturaleza humana, pienso yo. Y no, Valentina y luego Edgar. Bueno, y luego déjenme a mí decir algo luego. Adelante. Creo No, muy que bien. Muchas gracias por participar tanto. era justamente como una justificación del porqué de mi pregunta. Me pareció muy interesante lo que dijo Inés y en realidad es el origen de mi pregunta, porque si de la noche a la mañana a personas que ya son actualmente corruptas se les dice, ahora vamos a compartir todos, todo va a ser de todos vamos a trabajar en comunidad para conseguir nuestros objetivos y metas, no creo que se lo vayan a tomar muy bien. Entonces, siento que también eso es un principal factor de por qué en muchas circunstancias cuando se ha intentado aplicar el socialismo ha fracasado, porque tal vez una persona puede iniciar con una idea realmente genuina o tal vez con una idea realmente buena o con intenciones sinceras, pero al instalarse en esa cúpula de poder, después ya no se quieren bajar. Entonces es de ahí que se originó mi pregunta. Edgar, y ya me pido la palabra yo para hacer el cierre. Adelante. Sí, sí, yo entiendo, digamos, la discusión por dónde va del capitalismo y esto, pero yo creo que yo entiendo lo que decía Valentina en el sentido también de que no se puede reducir, digamos, el comportamiento humano al capitalismo, porque el comportamiento es anterior. Entonces, por ejemplo, si ciertamente con lo que decía el compañero José, sí existen estructuras de poder y el asunto de la riqueza y esto y lo otro, pero por ejemplo, vamos a un caso, y voy en la línea de Valentina, por ejemplo, ¿qué pasa con los criminales, qué sé yo, un violador en serie, pónganle ustedes los crímenes que quieran? ¿Cómo hacemos? No se puede reducir este comportamiento al capitalismo, porque no es el capitalismo que lo genera, sino que ya... Entonces, en ese sentido, yo diría que sí entiendo lo que dice Valentina, en que el Estado funciona como, no sé, institucionalidad protectora de derechos en regulación de la violencia, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, sí entiendo la línea de Valentina en decir, ¿cómo decirlo? Si desaparecemos, por así decirlo, el Estado sin transición, entonces, por supuesto, que habría una manifestación de la violencia donde no podría ser regulada por ningún medio. Entonces, ahí en la línea de lo que dice Valentina, pues yo diría que estoy por ahí, digamos. No se puede hacer un cambio abrupto de ir al anarquismo, así, de buenas a primeras, porque el capitalismo no es en sí generador de este tipo de violencia. No es violencia en el sentido de la riqueza, sino violencia como tal a la persona. Yo estaría de acuerdo. Sí, bueno, José, ya que pediste la mano, te doy la última y ya sí, ahora sí, yo cierro porque si no ya va a terminar la clase. O sea, igual se pueden quedar luego, pero no los puedo forzar, no tengo ningún forzamiento para obligarlos a quedarse. ¿No tienes el sonido apagado, José? No se te escucha.
qué chasco. Ujú. Sino que, digamos, con respecto a crímenes no relacionados con, digamos, el conflicto de clases ni la riqueza, pues esos son crímenes, ok, que la misma gente puede controlar, ok. Yo no sé usted, pero yo no me siento cómodo con la idea de que el Estado tenga un monopolio sobre la violencia y, digamos, la libertad de la gente. Una entidad que no es controlada por nosotros directamente, sino por gente a la que supuestamente elegimos para representarnos, pero que no actúan en nuestro mejor interés, pienso yo. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de crímenes que no son originarios del capitalismo, como por ejemplo lo son el abuso sexual o conflictos intrapersonales, asesinatos, etcétera? O sea, por motivos ajenos al capitalismo y a las condiciones económicas. Pues sí, evidentemente van a existir en una sociedad postcapitalista si es que en algún momento llegamos a ese punto, porque son crímenes que no, o sea, no provienen de esa raíz, pero la gente normal puede lidiar con ellos. O sea, una comunidad perfectamente puede hacerse cargo de sus miembros que presenten esos comportamientos sin agarrar y tirarlos en una ratonera por 30 años. O sea, el sistema penal actual no sirve, no rehabilita. Ese debería ser o sea, ¿cómo decirlo? El objetivo actual, rehabilitar criminales. Que a mucha gente le va a parecer loco, quizás, o sea, tratar de rehabilitar a un violador. Sí, posiblemente. O sea, una violación es un acto totalmente digamos, aborrecible. Pero si usted puede pretender, digamos, intentar cambiar a la persona, no sé. Pero usted no puede agarrar y decir como, ok, sin el Estado todo el mundo haría crimen. No, eso es por nuestra concepción actual, o sea, digamos, de la educación, de que el Estado es totalmente algo deseable, o sea, que es algo completamente necesario para, digamos, mantener la sociedad humana como tal. O sea, nosotros somos suficientemente racionales, pienso yo, para manejar una sociedad sin necesidad de esa clase de poder y coerción en el camino. O sea, a través del razonamiento se puede alcanzar ese objetivo, pienso yo, ese ideal de sociedad. Bueno, por lo visto esta clase va a ser muy desafiante, eso me gusta. Siempre es mejor cuando los estudiantes preguntan mucho y eso. Yo creo que hay varias cosas que están ahí porque, bueno, primero, para que quede claro, la otra clase hay que leer el texto de Gallardo, ese es el texto asignado, por ese caso. Pero mucha de esta discusión la vamos a seguir dando porque ustedes han dado con la clave, digamos, de muchos de los temas que vamos a ver a lo largo del curso. La discusión no va a quedar cortada, digamos, vamos a retomar todos estos puntos. Yo sí solo quería señalar un tema que trató Valentina, Lucía y Humberto, que tiene que ver con la tradición socialista y cómo lo interpreta Marx y todo esto, ¿verdad? Porque, digamos, la tradición dominante, digamos, la ideología dominante de nuestras sociedades está basada en la idea de que la naturaleza humana es una idea filosófica, ¿no? Es egoísta, es autointeresada. Ese es el corazón como la antropología profunda del capitalismo. Que los seres humanos somos seres egoístas racionales, se dice, ¿verdad? Y todo nuestro sistema social está basado en o sea, todo funciona sobre esa base, ¿verdad? La forma en la que elegimos gente, la forma en la que compramos el champú, la forma en la que se asignan los cupos de estos cursos, todo está basado en la suposición de que ustedes son racionales, que tienen capacidad de informarse y que van a tomar decisiones autointeresadas, ¿verdad? La suposición central es que, por ejemplo, si yo digo, ya, tienen todo el mundo un 10, el día de mañana no va a haber nadie en esta clase, ¿verdad? Esa es la suposición. Y por eso es que yo tengo el poder de poner notas en la clase. Esa es la suposición. Por eso es que hay un poli en el supermercado, porque si no hubiera eso, todo el mundo se robaría el cornflakes de chocolate, ¿verdad? Esa es la suposición. Entonces, ahí habría que decir dos cosas, que es el tema de la naturaleza humana. ¿Cómo se interpreta eso? En la tradición socialista utópica, por ejemplo en Fourier y en
en Fourier y en Tomás Moro, y también me parece que en Kropotkin, por ejemplo, en una tradición anarquista, hay una suposición que es que no, que eso no es verdad, que eso es un error, que la naturaleza humana es cooperativa, que es el Estado, la propiedad, y la propiedad es la que hace que la gente sea egoísta. Pero sin Estado y sin propiedad la gente coopera. Y esa es la naturaleza humana real. O sea, digamos, como lo antinatural sería el Estado y la propiedad, ¿verdad? Y dejado a la naturaleza humana, los seres humanos tendríamos a cooperar. Esa es la hipótesis filosófica, ¿verdad? Que eso no es nuevo, eso es Rousseau también. O sea, no hay que ser anarquista para defender la idea de que la naturaleza humana es buena, digamos, para usar un término moral. Curiosamente, a propósito de lo que decía Inés, Marx rechaza esa idea. O sea, en Marx no hay naturaleza humana positiva. De hecho, en Marx no hay naturaleza humana, ¿verdad? Es decir, el término naturaleza humana es una interpretación ideológica de lo que las relaciones sociales son, ¿verdad? Es decir, ¿por qué nosotros consideramos que los seres humanos son egoístas calculadores? Porque es que el sistema es egoísta calculador. Las relaciones sociales nos hacen egoístas calculadores, ¿verdad? ¿Por qué es que antes del capitalismo no consideramos que los seres humanos eran egoístas calculadores, sino que considerábamos que eran pecadores? O sea, que tenían una naturaleza caída, asociada a un pecado original que nos hizo vivir en un valle de lágrimas. Y porque es que el mundo era un valle de lágrimas, de verdad. ¿Verdad? Era de nacer a la muerte era esperar que llegara el fin. Eso es básicamente lo que uno podía hacer en el medio. Y esa es la interpretación dominante. Entonces, la conclusión de Marx es que no hay naturaleza humana, ¿verdad? Y curiosamente, y esto es muy, por eso tiene que ver con el utopismo, Marx es extraordinariamente realista. Marx no tanto, por ahí Marx un poco menos. Pero, por ejemplo, Lenin es muchísimo más categórico en no hacerse ninguna expectativa de la tendencia de los seres humanos a ser buenos. De hecho, lo que dice Lenin es que justamente como la naturaleza humana es problemática, hay que construir toda la sociedad en función de que el interés de las personas sea cooperar. El éxito del comportamiento individualista es que trae beneficios ser individualista, ¿verdad? Trae beneficios ser el que trae la mejor nota, trae beneficios ser el que se dejó el pedazo más grande del queque, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si organizamos la sociedad para que lo que dé beneficios sea cooperar, no ser egoísta? Entonces el comportamiento humano será egoísta. Y sí, digamos, sí hay una diferencia ahí, digamos, con la tradición anarquista, que es, y bueno, ¿y qué pasa si alguien no quiere cooperar? Para eso está el Estado, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa si alguien sabotea la producción? Va preso. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, digamos, mientras no haya una nueva sociedad con una nueva cultura, la fuerza se va a tener que ser usada todavía. Bien, por eso es que hay una sociedad de transición, ¿verdad? Eso es una diferencia importante. Pero entonces, como para que quede claro, porque eso me parece que es importante, en Marx, por lo menos en esta tradición, no hereda la tradición socialista utópica en el sentido como que hay algo bondadoso naturalmente en los seres humanos, sino lo contrario. Es decir, los seres humanos son lo que la sociedad hizo de ellos, ¿verdad? Si la sociedad los educó no cooperativos, no son cooperativos, ¿verdad? Y curiosamente, solo para ya hacer la conclusión, porque es una discusión muy interesante, ahora hay una discusión como actualizada. Ahora Nicolás puso una cosa. El apoyo mutuo, un factor en la evolución de Kropotkin, es un estudio intensivo del mundo natural y las sociedades humanas apoyándose en Darwin para exponer que la cooperación es igual de importante que la competencia en el desarrollo de una especie, incluyendo a los seres humanos.
Sí, digamos, de hecho Kropotkin eso es de las cosas más interesantes de él, porque él dice, no, es que Darwin lo que está haciendo es poniendo en la sociedad natural lo que pasa en la sociedad inglesa, pero eso no es lo que pasa en la naturaleza. Y vieras que es muy interesante, como a mí eso me parece muy interesante, porque hay dos grandes primatólogos que a mí me gustan mucho, me gusta mucho leerlos. Uno es Fran de Waal y el otro es Robert Sapolsky, que son primatólogos, es decir, son científicos naturales, gente que estudia primates, biólogos, ¿verdad? Y es vacilón porque tienen esta misma polémica, es muy interesante, ¿verdad? Fran de Waal lo que sostiene, y les puedo mandar ahora el link, o la otra clase se los mando. Muy interesante lo que escribe, porque Fran de Waal defiende que, por ejemplo, los primates por naturaleza les desagrada la desigualdad. O sea, como que son espontáneamente igualitaristas, ¿verdad? Como hay algo que les desagrada mucho del comportamiento desigual, pero está hablando de los bonobos, creo que es lo que estudia ahí. Y Sapolsky dice pero él estudia los mandriles, que no, que son, digamos, aprovechados, ¿verdad? Entonces, vacilón, porque ese mismo debate, digamos, está abierto todavía dentro de la biología, ¿verdad? Pero bueno, es parte de las debates. Lo que sí me parece como clave, digamos, para que quedara la diferencia es que, digamos, como la clase sobre la herencia de Marx, ¿verdad? Porque esa es como la tradición como mayoritaria, digamos, lo que se hizo mayoritaria. En el siglo XX es como claro saber como qué es lo que había dicho Marx, ¿verdad? Para no... Luego hay interpretaciones, pero hay cosas que dijo y cosas que no dijo. Pero entonces, en Marx no hay naturaleza humana, ¿verdad? Y de hecho es contrario, digamos, a un argumento a construir un proyecto político sobre la base de la confianza en como que los seres humanos son naturalmente cooperativos o naturalmente egoístas. Digamos, ninguna de las dos cosas. Es más bien como al revés. Los seres humanos son así como son las sociedades. O sea, como el argumento está puesto de cabeza. Y eso es como importante. Pero igual ese debate se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, y la otra cosa que preguntó Lucía, que es muy importante, y gracias por ponerlo, porque eso sí, como que es importante conceptualmente, ¿verdad? Porque son tres conceptos. Uno es dictadura del proletariado, que es como un estado de transición, donde hay Estado. Y además el Estado es una dictadura, ¿verdad? Es decir, que eso siempre genera mucha confusión cuando uno lo dice, entonces suena raro. Porque dictadura uno en la América Latina suena como los militares en la calle o algo así, ¿verdad? Pero Marx no está pensando en eso, porque yo lo había explicado en la clase anterior, Marx en lo que está pensando es en los jacobinos, en la Revolución Francesa, ¿verdad? Que el gobierno de los jacobinos entre 1793 y 1795 instaura una cosa que se llama la dictadura, el directorio, ¿verdad? Que es los que dicen qué es lo que se va a hacer, el que dicta, el que decide hacia dónde se va, ¿verdad? Porque los jacobinos imaginaban, eso es una cosa muy interesante de los procesos políticos, o sea, como las cosas que abren el futuro siempre se hacen pensando que se están restaurando el pasado, es una cosa muy rara de la historia humana. Es decir, como los revolucionarios franceses que abren todo un abanico de posibilidades en la historia humana, ¿verdad? Imaginaban que lo que estaban haciendo era restaurando el orden republicano romano del siglo II, ¿verdad? O, por ejemplo, los bolcheviques rusos que instauran la primera república socialista de la humanidad, imaginaban que estaban como instaurando, pero ahora sí bien, la Comuna de París, ¿verdad? O sea, como ese modelo, o sea, como que siempre nos apoyamos en el pasado para construir el futuro, es una cosa medio rara. Marx dice, en muchos sentidos, los muertos siguen gobernando nuestras vidas, es la forma en la que Marx lo dice. Y es muy interesante esa frase. Entonces, durante el gobierno romano, cuando había intentos de los militares o de los oligarcas o de la iglesia de desestabilizar el país porque querían proteger sus intereses privados,
había un momento en el que se instauraba una dictadura, que era como una dictadura para salvar la democracia. Es una cosa, la dictadura de César es así. Pero es poderes especiales al gobernante para que salve la democracia y luego reinstaure la democracia. Entonces, en el modelo romano habían gobiernos provisionales que duraban con tiempo, es decir, usted puede ser dictador 6 meses y después ya hay otra vez elecciones en el Senado. Eso es lo que había en Roma. Entonces los jacobinos estaban pensando en eso cuando instauran el directorio. Dicen, como el rey está organizando la sedición contra la Revolución Francesa, entonces va a haber un gobierno de salvación nacional, una dictadura de 6 meses, mientras el rey deja de hacer lo que está haciendo y ya luego puede haber democracia. Entonces esa es la idea de la dictadura. De ahí es que Marx tiene la idea de la dictadura del proletariado, ¿verdad? Es decir, es como un gobierno que enfrenta la resistencia de las clases dominantes que han perdido el poder político. Esa es la idea, ¿verdad? Pues la primera vez que uno oye dictadura del proletariado, uno siempre cree que es como la dictadura de Albino Vargas o una cosa así, ¿verdad? No suena agradable. Pero no es eso lo que estaba diciendo Marx. Es un gobierno con poderes especiales, ¿verdad? Para salvar la democracia. Lenin le dice diferente, le dice gobierno provisional revolucionario, pero el término conceptual, el término técnico es dictadura del proletariado. Y el socialismo es una sociedad donde ya la dictadura del proletariado no es necesaria, porque ya las viejas clases dominantes han sido vencidas, y han sido derrotadas, digamos, políticamente y culturalmente. No solo políticamente, sino que además culturalmente. Digamos, no, los valores que ellos defienden no son los valores dominantes ya, y entonces el Estado deja de existir. Pero todavía hay Estado y todavía hay derecho, todavía hay leyes, y por lo tanto todavía hay reparto desigual, ¿verdad? Entonces son 3 estados: dictadura del proletariado, socialismo y comunismo, en Marx, ¿verdad? Muchos de los enredos que hay es como que esas diferencias no se hacen nunca, es decir, casi, o sea, la gente lo que habla es que de comunismo en general, ¿verdad? Entonces eso siempre hace como enredado. Entonces, por lo menos en este curso, yo ya les había dicho, pues vamos a intentar evitar el uso vulgar de los términos, el uso vulgar en el sentido marxista del término, o sea, como apegarnos a los usos conceptuales para no hacernos enredo, ¿verdad? Para que todo el mundo sepa de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? No mezclar chayotes con papas, ¿verdad? En la discusión real, en la vida, eso que decía Valentina y decía Lucía, en la vida real, en el debate público está mezclado todo ahí, papas, chayotes, helechos, todo, ¿no? No hay como esa distinción, pero como el curso es, supongo que la gracia del curso es como que se entiendan las diferencias, entonces hay que, como por lo menos de mi parte, hacer esa distinción. Y muchas gracias por quedarse hasta la 1:10 de manera voluntaria, no coactiva, cosa muy interesante. Y bueno, queda la grabación, creo que lo vamos a subir ahora más tarde. Y bueno, los glosarios eran como para motivar el primer debate, pero ya la primera lectura que vamos a tener es la de Gallardo, ¿no? Para que la chequen la otra clase. Y bueno, gracias por conectarse. Nos vemos ¿hoy qué es? ¿Jueves? Jueves. Nos veríamos el otro jueves, ¿ah, profe? Nos vemos el otro. Uy, sí. Ay, no le avisé a los otros. Bueno, ahora mando un mensaje en mediación virtual. El lunes no tenemos clases. Tendría que haberlo avisado al principio. Sí, porque es libre, ¿verdad? Entonces nos vemos el jueves, ¿verdad? Tenían claro que es libre el lunes, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces sí, nos vemos hasta el jueves. Gracias, profe. Bueno, profe, quiero hacer unas consultas antes de retirarme. Ajá, sí, Leon, adelante. 2 consultas. Bueno, una, digamos, ya sí es a nivel... Voy a parar la grabación ya, ¿verdad? Porque sí, puede hacerlo, no hay problema.